Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Benavides, soy estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos en la UNAD y en este video vamos a ver la industria de la peletería y vamos a tratar sobre las enzimas. Como primer punto tenemos las enzimas que son empleadas en la industria de la peletería. Entonces aquí encontramos las amilasas, las lipasas, las pectinasas, las catalasas, las peroxidasas, las celulasas y las lactasas. En el segundo punto vamos a ver la función de estas enzimas en la industria. Bueno, las amilasas se usan en el proceso de desengomado donde degradan el almidón que recubre las telas de algodón y lino, lo que las hace volverse más receptibles a tintes. Las lipasas degradan los lípidos que son las grasas naturales presentes en las pieles, lo que las hace prepararse para el proceso de curtido y haciendo que se vuelvan más flexibles y duraderas. Las pectinasas extraen pectina de la pared celular del algodón, lo que permite que la fibra se vuelva limpia y absorber. Las catalasas descomponen en oxígeno y agua el peróxido de hidrógeno después de blanquear las fibras de algodón, lo que permite teñir estas fibras. Las peroxidasas usan los restos de peróxido de hidrógeno utilizados en la etapa de blanqueo, removiendo el exceso de colorante y atenuando el color. Las celulasas degradan las fibras sueltas y microfibrillas, haciendo un tejido liso y suave. Están compuestas de celulosa y al terminar se hace la limpieza con un agente blanqueador y se utiliza para crear jeans, blusas y faldas ya que parece seda natural. Las lacasas se usan en la oxidación del índigo, que es el colorante fenólico, en la preparación de las telas de jean, y la enzima se extrae de hongos como los trametes. Aquí ya vamos a pasar al tercer punto que trata sobre los factores que afectan o regulan la actividad enzimática en los procesos industriales correspondientes. En este punto vamos a hablar sobre las amilasas, las lipasas, las catalasas y las celulasas, que son enzimas que tienen factores que afectan o regulan la actividad enzimática. Entre estos factores tenemos el pH, la temperatura, la concentración de sustrato y los inhibidores enzimáticos. Para las amilasas, el pH debe ser neutro y deben tener una temperatura de 60 a 70 grados centígrados para poder desengomar por 2 a 6 horas. Un aumento alto de la temperatura puede inactivar estas enzimas. En la concentración de sustrato se usa del 5 al 20% de almidón y en los inhibidores enzimáticos se usa el ácido clorhídrico para las amilasas ácidas y ésteres de ácido fosfórico para las amilasas alcalinas. En las lipasas, el pH puede cambiar de ácido a neutro y su temperatura está entre 20 y 40 grados centígrados. Al aumentar la temperatura, también aumenta la velocidad de reacción y, como dije anteriormente, un aumento muy alto de temperatura puede inactivar la enzima. En la concentración de sustrato, está del 5 al 30% en los lípidos, que son como el sebo y la grasa. El inhibidor enzimático se usan las estatinas, que reducen la síntesis de colesterol. Bueno, para las catalasas el pH debe estar entre 6 y 10 y la temperatura entre 20 y 50 grados centígrados. En la concentración de sustrato se utiliza el peróxido de hidrógeno. En los procesos del curtido de la piel, el desengrasado, el limpiado y después del curtido de piel. En el inhibidor enzimático se utiliza el ácido cítrico, que es reversible. Y por último, en las celulasas el pH debe estar entre 5,5 y 8 grados centígrados, la temperatura entre 50 y 60 grados centígrados y la concentración de sustrato entre un 5 y un 20% de celulosa.
El inhibidor enzimático es el ditriotreitol que inhibe la actividad enzimática de la celulosa. Aquí ya vamos a pasar al punto 4, que trata sobre el impacto económico, ambiental y social del uso de estas enzimas. Empezamos por el impacto económico. Podemos decir que es bajo debido a que las enzimas aplicadas se producen a bajo costo al ser estables en el pH y la temperatura. Además, se utilizan microorganismos que degradan eficientemente un gran número de contaminantes a bajo costo operacional sin necesitar de químicos costosos y de procesos operacionales largos. En el impacto ambiental, tenemos que en la mayoría de casos los cueros pintados o rociados no se secan en estufas, sino mediante una estantería, lo que provoca una contaminación al aire cuando se evapora. También tenemos la contaminación por agua en el proceso de curtido y tratamiento de pieles, generando residuos químicos. Al generarse estos residuos químicos, también se produce una contaminación en las emisiones de gases en efecto invernadero. Y lo que se puede tratar para evitar esto es que se puede trabajar con contaminantes biodegradables que cuentan con tratamientos naturales de descomposición o reciclaje. Y ya para finalizar tenemos el impacto social. Aquí encontramos el antrás, que es un riesgo para los trabajadores que manipulan las pieles y los cueros, aunque se elimina desinfectando los cueros. También tenemos los accidentes que pueden pasar en los suelos, ya que pueden estar resbaladizos, ya sea porque están mojados o grasientos. Para evitarlo, se debe tener un material impermeable y estar drenado. Bueno, esto se genera principalmente pues, en los procesos de curtido. También existe el riesgo ergonómico cuando los operarios alzan los cueros y las pieles. También se genera polvo. Este polvo causa enfermedades respiratorias e incluso cancerígenas y se da sobre todo en los operarios de curtido y acabado. Para evitar esto también utilizan sistemas de ventilación y también se encuentran las largas horas de trabajo y los pocos salarios. Les pagan unos salarios muy bajos. También está pues que afecta a las comunidades locales de donde se extraen estos recursos para la industria de la peletería. Y a continuación vamos a ver un diagrama en el proceso de producción de cuero. Como inicio tenemos la recepción de pieles, luego sigue el corte de colas, como tercero el lavado y remojo, el cuarto el pelambre y encalado, el quinto el desencarnado y recorte, el sexto el dividido, el séptimo el desencalado y la purga, como octavo el piquelado, el noveno el curtido, luego sigue el escurrido, luego el rebajado, y luego el recurtido y como proceso final tenemos el acabado, que es donde se termina todos los procesos del cuero. Ahora les voy a explicar de qué trata cada proceso mencionado ya. Aquí iniciamos con el ingreso del cuero, que es donde se recepciona el cuero y se recorta la parte inservible para acondicionarla y conservarla antes de que inicie el proceso. En el trinchado del pelo se quita la carne que está adherida al cuero por una máquina descarnadora. En el pelambre se riega y lava la piel, también se elimina el pelo y la piel se expande abriendo fibras que permiten el ingreso de químicos. En el curtido se mejora la apariencia del cuero y se impide la putrefacción. El escurrido lo realiza una máquina escurridora y se deja reposar para deshidratarlo hasta cierto punto. Para el rebajado se obtiene un subproducto que se llama la rebajadora y también
Se moldea y se hacen ranuras y cortes decorativos. Ahora pasamos a la siguiente presentación, que es el dividido, donde se divide el pelo y la parte pegada a la carne del animal. En el recurtido y teñido se tiñe con colorantes que le confiere al cuero una resistencia al desgarro y permeabilidad. En el secado vemos cómo se estira el cuero que está con ganchos en marcos metálicos, lo que hace que se eviten las arrugas y el cuero quede más liso. En el ablandado, por medio de una máquina que se llama ablandadora, se le confiere un aspecto natural al cuero. El pintado se realiza en varias máquinas que aplican la pintura uniformemente, y esta pintura puede ser grabada o lisa teniendo en cuenta el producto final deseado. Ahora vemos los usos y aplicaciones del cuero. Vemos que se aplican para los sofás, para cubrir los sofás, para hacer chaquetas, sillas de caballo, zapatos, billeteras, carteras, correas, llaveros y entre otras aplicaciones que tienen el, el cuero. A continuación vamos a ver las enzimas que actúan en la peletería. Vemos su estructura. Aquí tenemos la estructura de la amilasa, que actúa en el desengomado, la lipasa, que actúa en el curtido, y aquí vemos la peptinasa, que ayuda a limpiar la fibra y a absorber el cuero. Entonces aquí tenemos su estructura de cómo se ven pues estas enzimas, que son las que actúan en la peletería. Seguimos con la catalasa, que es la que ayuda a teñir, la lacasa, que es la que decolora en el índigo, y las peroxidasas, que ayudan al blanqueo, junto con las celulasas, que ayudan a degradar las fibras que están sueltas. Aquí tenemos pues las enzimas que actúan en la industria de la peletería, y esto es todo. Muchas gracias por su atención.